Pérez, que es ahora el director de la Unidad Tamaulipas. También fue subdirector de la tesis doctoral, que terminó en el 2015. Hizo una estancia para terminar la maestría en ITEL. A ver si después también nos platicas qué hiciste en ITEL. Y ella hizo una estancia de 2 años en CNRS en Francia. Pues, buenas tardes a todos, gracias por participar. Pues para los que no me conocen, yo soy Brisbane Ovilla Martínez. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, pues hoy vengo a presentarles lo que son las funciones físicamente no clonables en aplicaciones de seguridad. Realmente no sé si algunos de ustedes estén familiarizados con lo que son las funciones físicamente no clonables. Nosotros le llamamos las PUF, por sus siglas en inglés, Physical Unclonable Functions. Y bueno, el objetivo de esta presentación es pues mostrarles un panorama general de lo que son las PUF, como algunas de las construcciones y cuáles son algunas de las aplicaciones de seguridad en las que son utilizadas, algunos problemas que se tienen al momento de la implementación y pues por último presentarles un poco del trabajo que estuve desarrollando. ¿Qué es una PUF? Una PUF, como dije, una función físicamente no clonable, es un concepto que fue introducido en el 2001 durante la tesis doctoral de Papu, y él lo que decía, lo que estableció es que lo podemos ver como una caja negra que dado un estímulo tiene una reacción, y esa caja negra es capaz de extraer la aleatoriedad única de un objeto físico. Esta reacción o esta aleatoriedad permite distinguir al objeto físico de manera única y estableció que debería de ser fácil de construir esa caja negra, fácil de evaluar y muy difíciles de clonar, muy difíciles de generar el mismo resultado. Aquí nuevamente tengo las propiedades, donde estableció 4 propiedades, ¿no? La de evaluable, reproducible, única y no clonable. Con evaluable, pues, déjame ver si dado un desafío aplicado a la PUF, debería de ser fácil extraer esta respuesta. Como reproducible, tenemos que si tenemos un objeto físico con una PUF y lo evaluamos con el mismo desafío en tiempos diferentes, las respuestas que obtenemos de ese mismo objeto físico deberían de ser iguales. Sin embargo, dado las características físicas, no siempre se tiene la misma respuesta. Entonces lo que se pide es que al menos esas respuestas, esa reacción, sea muy parecida en una distancia. Como único, se dice que este objeto físico que tiene la PUF implementada adentro debe tener un comportamiento único en un conjunto de objetos físicos que fueron construidos en el mismo momento o en la misma línea de producción, de tal forma que existe una probabilidad alta de que no exista otro objeto físico que tenga el mismo comportamiento dado un desafío y una reacción. También Papu, durante su tesis doctoral, propuso lo que se conoce como la primera PUF, es la óptica. Y bueno, es un concepto muy fácil de entender porque lo que indica es que se tiene un material translúcido y este material translúcido es dopado con partículas de dispersión de luz. Entonces, a este material se le aplica un láser, pero el láser se aplica con un nivel de intensidad y con un ángulo, y esto lo vamos a tomar como el desafío o el estímulo al objeto, y entonces al momento de incidir el láser al material, este va a generar una mancha, las partículas se van a dispersar de manera única, de tal forma que cuando se cambie el ángulo o se cambie la intensidad, la dispersión de las partículas dentro del material va a ser distinta y eso se va a tomar como una respuesta diferente. La ventaja de este tipo de construcciones es que es posible obtener varias respuestas únicas para el mismo objeto, porque con solo cambiar, por ejemplo en este caso, con solo cambiar los ángulos del láser, pues vamos a tener una respuesta distinta. Y bueno,
de lo que yo más o menos trabajo son lo que son las PUF en hardware. La anterior, se me olvidó mencionar, se trata de una PUF en donde la aleatoriedad se le añade, entonces le llaman con aleatoriedad extrínseca. Y estas son conocidas, las de hardware son conocidas como PUF intrínsecas, porque la aleatoriedad se saca directamente del objeto físico. Y a este tipo de PUF se denomina como el circuito que está implementado dentro del chip y que extrae justamente esas características únicas. El circuito lo que hace es crear un mapa aleatorio entre las entradas, los desafíos y las salidas, las respuestas. Y estas características que se extraen son los retardos dentro del circuito. Aquí adelante tengo un ejemplo de lo que es el arbiter PUF, que es conocido como la primera construcción que se propuso en la literatura por Lee y sus colaboradores en el 2004. Y básicamente lo que intenta esta construcción, este circuito, es que crea una competencia entre dos caminos. Estos caminos son seleccionados mediante estos multiplexores y en cada etapa del circuito, un controlador, que es tomado como el desafío de la construcción, es el que selecciona qué camino va a tomar, qué camino diferente va a tomar en cada momento los dos caminos que estamos comparando. Al final, este árbitro es el encargado de determinar cuál de los dos caminos que se fueron creados con el circuito es más rápido. Si el camino de abajo, si por ejemplo este pulso llega primero al reloj, entonces vamos a tener una respuesta de 0, y de lo contrario, si el camino superior es el primero que llega, tendremos una respuesta de 1. De esta manera, por ejemplo, en este circuito tendríamos un desafío de n bits y una respuesta de solamente un bit. Lo que normalmente se hace para tener respuestas de mayor longitud es que este circuito se repite para generar unas respuestas de longitudes mayores. La ventaja de este tipo de PUF es que no se necesitan hacer cambios en los procesos de manufactura de los dispositivos. La respuesta de la PUF está completamente ligada a las características o propiedades físicas del hardware y es una reacción única para cada dispositivo, y esto se debe a los procesos de variación, al proceso de manufactura, las variaciones que hay durante el proceso de manufactura. Otro punto es que no es predecible para un adversario. Lo pongo en rojo porque más adelante vamos a ver que realmente ahorita sí ya es predecible para un adversario. Y pues un punto muy importante también es que este tipo de construcciones son resistentes a ataques físicos, sobre todo porque deja evidencia de alteraciones, porque al momento de haber un ataque físico, el dispositivo, de alguna manera, sus propiedades se destruyen y no es capaz de generar la misma respuesta. Entonces, de esta manera, como ya no va a ser capaz de generar la misma respuesta, nosotros podemos detectar que hubo una alteración en el dispositivo. A lo largo del tiempo, o sea, a lo largo de estos 10 años, prácticamente, ya hay casi más de una decena de construcciones que han sido propuestas. Y estas construcciones prácticamente se basan en dos principios. El primero es el de retardos, que es como el que vimos del arbiter PUF. Y este tipo de construcciones lo que trata es medir distintos caminos y ver qué camino es más rápido que otro. Esto lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, en este caso, ya les mostré lo que es el arbiter PUF. Hay otro que lo hacen la medición por medio de Rhino Oscillator. Y otro tipo de principio de generación es el que utilizan con las estructuras de las memorias, en donde los dispositivos, los componentes están interconectados, y entonces cuando estos son alimentados, el valor que guardan inicialmente
empieza a fluctuar entre un 0 y 1, y el valor que queda al final como el estable es el que se considera como la respuesta final. Y estos ejemplos de esto está la SRAM Puff y la Butterfly Puff. Bueno, pasando a las aplicaciones, pues inicialmente la primera propuesta de las Puff fue utilizarlas como un identificador de dispositivos o como una llave digital. Y pues era como que muy prometedor, sí, esa es la palabra, era muy prometedor que se podía utilizar la Puff como una solución alternativa a las memorias no volátiles. En las aplicaciones de seguridad, pues normalmente siempre se tiene como identificador en un dispositivo, este identificador está guardado en una memoria, o bien la llave de seguridad se guarda en una memoria no volátil. El problema de estas es que son vulnerables a ataques físicos. Y pues, o sea, realmente pues, puede ser que el protocolo o todo el sistema sea seguro, pero sobre todo en dispositivos que no son atendidos, o sea, que no están bajo vigilancia todo el tiempo, es muy fácil tomar el dispositivo, analizar los datos que hay dentro de la memoria y robarte ya sea la llave o bien cambiar el identificador o poder hacer muchísimas cosas con eso. Entonces, normalmente lo que se hacía para evitar este tipo de problemas es que se añadían mecanismos de seguridad para detectar estas alteraciones. Estos mecanismos pues, podrían ser como el battery packet, el fuses, pero el problema de estos es que incrementan los costos de producción y sobre todo, o sea, en dispositivos para cómputo, para una computadora además, pues a lo mejor no hay mucho problema con esos costos, pero hoy en día pues se tiende a que muchos de los dispositivos que utilizamos son realmente muy baratos y por todos lados ahora estamos rodeados de dispositivos de cómputo que manejan nuestros datos y que esos datos de alguna manera tienen que estar asegurados, ¿no? Entonces, para dispositivos que son muy pequeños, este tipo de soluciones realmente resultan inviables. Entonces, dijeron, bueno, las respuestas PUF, lo que sucede con ellas es que son generadas en tiempo de ejecución. Entonces, no es necesario guardar la respuesta en alguna memoria. Y entonces lo propusieron como una opción más práctica y menos costosa. Otras aplicaciones que se han tomado para las PUF es utilizarlas como semillas para generadores de números aleatorios, el identificador único de dispositivos, la autenticación de dispositivos, la generación de llaves criptográficas, protección de propiedad intelectual y antifalsificación, por decir algunas, ¿no? En este momento en la presentación les voy a hablar un poco sobre lo que es la autenticación de dispositivos y la generación de llaves criptográficas. La autenticación de circuitos integrados fue propuesto inicialmente por Sud and Vadas en el 2008 y inicialmente pues este protocolo resultaba muy simple, ¿no? Se divide en dos etapas. La primera etapa es la de caracterización del dispositivo y la segunda es la autenticación. La caracterización del dispositivo es una etapa muy importante porque en ese momento es cuando el dispositivo está con una entidad de confianza, que esta entidad de confianza es capaz de aplicar varios desafíos aleatorios al circuito integrado y de extraer de las respuestas. Estas respuestas se almacenan en una base de datos de tal forma que se puede tener los pares desafío-respuestas. Ante cada desafío tener la respuesta que el dispositivo toma. Esto es importante porque durante la autenticación, cuando ya el circuito integrado está con el cliente o el circuito integrado pide autenticarse, entonces la entidad de confianza lo que hace es mandarle un desafío de los que tiene almacenados en la base de datos
cuando el dispositivo contesta, esta respuesta que el dispositivo está devolviendo es comparada con lo que está almacenado en la base de datos. Si la respuesta que fue otorgada por parte del dispositivo se parece a la que está almacenada, entonces pues la autenticación es válida, si no, pues entonces se rechaza. Hay varias versiones de este tipo de protocolos. Por ejemplo, hay veces que permiten, si falló la primera vez, le permiten otra vez, pero para ver si las respuestas, porque las respuestas pueden variar muchísimo dependiendo de las condiciones ambientales. La otra aplicación es la generación de llaves criptográficas. También fue propuesto por Sula Divas en el 2008 y también se divide en dos etapas. La primera, que se conoce como la generación de la llave, y la otra, la regeneración. La generación de la llave lo que hace es que, bueno, para tener una llave criptográfica, aparte de, en este momento quiero mencionar que no se consideraban las propiedades que una llave criptográfica debería de tener para decirse que es una llave criptográfica segura. Aquí en este momento lo único que querían demostrar es que el dispositivo podía ser capaz de generar internamente esta llave. Y para eso tienen que agregar un codificador, un corrector de errores. Y este corrector de errores se necesita dentro del dispositivo porque las respuestas, como ya lo dije, varían algunos bits, no todos, ¿no? Entonces, esos pequeños errores entre la regeneración de una respuesta y otra son eliminados mediante este código de corrección de errores. Y entonces, para generar la llave, nosotros tendríamos en este protocolo, lo que hacen es generar esta información, el síndrome, que resultaría una información pública, para que después, cuando se quiera regenerar la llave ya en tiempo de ejecución del dispositivo, este síndrome se aplique el síndrome y el desafío. Con el desafío se genere la respuesta que va a tener errores y no es igual a esta respuesta que se generó acá. Se genere la respuesta y con el codificador de errores y el síndrome se tenga exactamente la misma llave. Bueno, ahora voy a presentarle lo que son los problemas con la implementación de las PUF. Bueno, en realidad hay muchos problemas con las implementaciones de la PUF. Y el primerito es la implementación real de una PUF. Es muy difícil implementar las PUF. ¿Por qué? Porque es posible generar un conjunto muy grande de desafíos, respuestas. Y además es el tipo de construcción que extrae mejor la lateralidad del circuito. Pero definitivamente son muy difíciles de implementar. Las otras alternativas son las conocidas como las WIPUF, que la mayor desventaja de este tipo de construcciones es que el conjunto de desafíos-respuestas es muy pequeño. A veces hasta solamente se puede aplicar un desafío y se tiene una respuesta. No se tiene la ventaja que se tiene en el caso de la PUF óptica o del Arbiter PUF, que podríamos tener muchísimos desafíos, y para esos desafíos tener una respuesta diferente. El siguiente problema, y es el problema, como es el caballito de batalla con este tipo de construcciones, es el ruido inherente de las respuestas. Las respuestas pueden variar tanto por temperatura, por voltaje o por el envejecimiento del mismo circuito. Entonces, cuando hablo de temperatura, es que, por ejemplo, imaginemos que tenemos una respuesta de 100 bits.
Y nosotros tenemos en la caracterización, en el momento de la caracterización, tenemos que la respuesta varía 20 bits a 25 grados centígrados. Si la temperatura cambia a 30 grados centígrados, entonces ya no tenemos 25 bits que están variando, sino están variando 30 bits o están variando 15 bits. Entonces lo que se busca es generar construcciones que sean más estables y que sean menos vulnerables a estos cambios físicos. Y bueno, el envejecimiento es algo que se ha venido estudiando en los últimos años, porque realmente es cierto que conforme pasa el tiempo, las respuestas también se van modificando, y es algo que pues tampoco se quiere, ¿no? Porque se puede hacer un circuito, se puede vender y ya al rato ya no va a servir porque ya está viejito. Entonces se tiene que considerar todos este tipo de cambios que se puede dar, y que el circuito sea capaz de entregar siempre una respuesta que sea constante, ¿no? en su valor o en el tipo de errores que tiene. Las soluciones que se dan a este tipo de error, sobre todo en protocolos, en aplicaciones de seguridad, es que se permite un umbral de error a la hora de la comparación, o bien se utilizan los métodos de corrección de errores. Todo genera un problema. El problema con el umbral de error es que este umbral de error le da al atacante una ventaja, ¿no? Le dice, o sea, si nosotros tenemos una respuesta de 100 bits, entonces, y yo tengo un umbral de 20%, entonces le estoy dando un tipo de ventaja a cualquier atacante de tratar, por ejemplo, lo más sencillo, tratar de adivinar la respuesta, eliminando esos 20 bits y tratar de adivinar el resto, digamos, ¿no? Por decir una cosa. Y en el caso de los métodos de corrección de error, pues debido al tipo de error, porque no es un error, por ejemplo, no son errores en ráfaga, no son errores que realmente tengan algún tipo de comportamiento, como que se pueda aplicar un error específico un tipo de corrector de errores para el dispositivo o para esa PUF. Entonces, como no se sabe qué comportamiento va a tener esos errores, porque eso depende exactamente de las características físicas, entonces a veces los métodos de corrección de error que se utilizan resultan bastante costosos, y más si el decodificador es el que se encuentra del lado de parte del dispositivo. Otro error son las faltas de características necesarias para que se empleen en procesos criptográficos. Algunas veces las respuestas tienen lo que se conoce como el bias, y ese bias significa, para mí, significa que una respuesta para un tipo de dispositivos, digamos que fueron construidos en la misma línea de producción, tienden algunas veces a generar errores en las mismas posiciones. Entonces, esto es un comportamiento no deseado, pero que le podría dar información al atacante para tratar de adivinar la respuesta. Y también no necesariamente cumplen con las respuestas, siempre son uniformes. Siempre se busca que tengan un número igual de ceros y unos en las respuestas, pero a veces tienden a tener un poco más de unos o un poco más de ceros. Entonces todo esto lo que hace es que se pierda entropía, la entropía de la respuesta se pierda, pero la solución que han utilizado es utilizar funciones hash para hacer una amplificación de la privacidad. Otro problema es los ataques de modelado, y este es lo que le decía, de que no era posible para un adversario predecir la respuesta de una PUF. Y en realidad ahorita ya hay muchos trabajos en la literatura que han demostrado
sobre todo con la primera construcción que les mostré del Arbiter Proof, que es posible generar mediante técnicas como programación lineal, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, es posible generar un modelo del objeto físico, que este modelo tiene un porcentaje de error del 1%, por ejemplo. Entonces, realmente hay trabajos que resultan bastante efectivos en generar los modelos para estos dispositivos. Y esto se debe a que inicialmente en los protocolos de seguridad, pues, por ejemplo, si se quiere hacer la autenticación, un dispositivo, ¿cómo va a diferenciar entre si el que le está pidiendo, el que le está mandando los desafíos es el servidor como tal, o si es un atacante? No, realmente tendría que autenticarlo primero, tendría que saber que es justamente el servidor con el que se está comunicando, y entonces como que regresa el problema. Entonces, la solución que se ha propuesto en este tipo de cosas es tratar de ocultar las respuestas, por ejemplo, para que, por lo menos, evitar que durante las comunicaciones no se puedan interceptar estas respuestas y nada más ir recolectándolas. Y esto se hace mediante cifradores, uso de cifradores o con XOR. Y bueno, el último, que la verdad yo no estoy relacionada con eso, son los ataques de side channel, que también hay unos trabajos que han demostrado que es posible. Y bueno, esta es una tabla que fue presentada en el trabajo del BO. Del BO es un survey que presenta protocolos de autenticación ligeros. Y presento esta tabla porque realmente no sé si sea posible para ustedes verlo, porque ahorita ya lo veo muy pequeño, pero se supone que estos son los últimos trabajos de protocolos de autenticación con PUF que son ligeros para dispositivos restringidos. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, utilizan la Strong PUF, que es la que es extremadamente difícil de implementar. Muchos de estos trabajos se quedan únicamente a nivel teórico. Entonces, la Strong PUF muchos de ellos lo necesitan porque realmente es este tipo de construcción la que nos daría todas las propiedades de seguridad necesarias para tener esa autenticación del dispositivo. Y además, muchos de estos trabajos hacen uso de memorias no volátiles, que es justamente una de las principales razones por las que las PUF fueron propuestas como una alternativa, y varios de ellos utilizan una memoria no volátil dentro del protocolo con PUF. Y también estos que le llaman generador y repetición, el generador es el codificador de errores, y el que se conoce como REP es el decodificador de errores, que normalmente el decodificador de errores es la parte del módulo más costosa, y muchos de estos trabajos incluyen ese decodificador de errores dentro del dispositivo, un dispositivo que está restringido en hardware, además del uso de primitivas de descifrado, hash, MAC y otras. Entonces, bueno, también tiene generador de números aleatorios, pseudo-aleatorios. Entonces, en realidad, las propuestas que hay en este momento como ligeras, basadas en PUF, al final no resultan tan ligeras, y además no entregan digamos que no cumplen con las cosas que nosotros queremos. Por ejemplo, que quisiéramos que fuera robusto ante el ruido. Muchas de ellas no cumplen esta característica. ¿Por qué? Porque simplemente, como el ruido de las respuestas es tanto, a veces la autenticación falla, y muchas de ellas tampoco consideran el modelado. En realidad son muy pocas
sí consideran y las que sí tienen algún tipo de contramedida contra este tipo de ataques que resultan pues muy importantes. Entonces, como les digo, al final no se sabe, o sea, realmente no se sabe si las PUF, utilizar las PUF en lugar de una memoria no volátil para eso resulta realmente ligero comparado con las soluciones que habían antes, ¿no? Bueno, y hablando de eso, pues esto es más o menos de las cosas que yo he estado trabajando, y nosotros estamos trabajando en protocolos de autenticación. Este protocolo de autenticación tiene la restricción de que, bueno, cuando se empezó el trabajo se tenía la restricción de que no se quería ningún módulo extra más que la PUF dentro del dispositivo, y es para solamente la autenticación de una vez en la vida, no es autenticación varias veces del dispositivo. Y bueno, nuestras contribuciones en este trabajo es que hicimos una caracterización de ruido, que normalmente los trabajos anteriores lo que hacen a la hora de la caracterización del dispositivo es que la entidad de confianza, como les dije, aplica varios desafíos al circuito, toma esas respuestas y de esas respuestas saca varias muestras, y de esas muestras calcula cuál es el error entre una respuesta y otra dado el mismo desafío. Y eso lo toma, y ese error que hay en la regeneración de una respuesta y otra es lo que se considera como el error permitido entre una respuesta y otra, que podría ser de 20-15%. Nosotros lo que hacemos en este trabajo es que sí consideramos este tipo de error, pero también analizamos un poco más a detalle el ruido y lo analizamos por posiciones. Entonces, cada posición de una respuesta tiene una probabilidad distinta de generar ruido. Y esto nos ayuda a la hora de solicitar, por ejemplo, la entidad de confianza, cuando solicita la respuesta, podría saber, como conoce qué posiciones son más propensas a ruido, podría saber qué posición es posible que haya cambiado de acuerdo a la comparación de la respuesta que tiene almacenada con la respuesta que está recibiendo en tiempo de ejecución. También el protocolo nos ayuda de alguna manera a mejorar la fiabilidad, o sea, como les dije, a tratar de ayudar al dispositivo con el conocimiento de las probabilidades de ruido, a tratar de ayudar al dispositivo de saber dónde es que hubo un error en su respuesta. Y bueno, la autenticación basada en un método novedoso. Este trabajo se hicieron con respuestas reales. Estas respuestas reales fueron extraídas de una construcción que se llama TeroPUF, y que fue implementada en un FPGA, un Spartan 6. Y bueno, utilizamos distintas respuestas para la caracterización y distintas respuestas para la ejecución. Y bueno, a grandes rasgos este es el protocolo. La primera parte del protocolo es la caracterización, en donde se extrae exactamente cuál es el ruido, cuál es el ruido en cada posición, y esto se almacena. Y después, en tiempo de ejecución, es lo que está del lado derecho, lo que sucede es que el servidor, también otra cosa es que normalmente en los protocolos de establecimiento, en los protocolos de autenticación, se utiliza siempre una sola respuesta. Nosotros, en nuestro caso, estamos proponiendo utilizar dos respuestas y tratar de ocultar estas respuestas una con otra. Mediante un XOR, en lugar de descifrar una de las respuestas, lo que hacemos es como conocemos cuál es el comportamiento de ruido de las dos respuestas, lo que hacemos es extraemos
un mensaje que se trata de la XOR de estas respuestas. Por su parte, el servidor que tiene almacenado también las respuestas que son de referencia, hace también este XOR, compara cuáles las diferencias entre el mensaje recibido en tiempo de ejecución y el mensaje que tiene almacenado como referencia, y ve entre las diferencias que hay entre una cadena y otra, analiza los datos que tiene almacenados sobre los porcentajes, las probabilidades de ruido de cada posición, y compara para cada posición que no coincide con la de referencia. En este caso, este 1 significa que hubo un error, este 1 significa que hubo otro error y otro error. Entonces compara los vectores de ruido y ve si la respuesta 1 tiene probabilidad 0, o sea que es una posición bastante estable, pero la respuesta 2 tiene probabilidad de 0.5 para cambiar, de generar ruido. Entonces infiere que el ruido fue en la respuesta 2 y no en la respuesta 1. Y así va haciendo para cada posición en donde hubo una discrepancia entre el mensaje recibido y el mensaje almacenado. Este método es capaz de distinguir que hubo un error, por ejemplo, cuando alguna de las dos respuestas varía, pero no cuando las dos cambian al mismo tiempo. Esto no lo detecta el método. Sin embargo, lo que nos ayuda es a reconstruir, esto va reconstruyendo la respuesta que tiene almacenada y la va adaptando con la respuesta que tiene el dispositivo. Y después hace una comparación de unos umbrales que establecemos dentro del dispositivo y que nos permite, no caracterizados como ruidos, han cambiado. Y eso es importante en el momento del envejecimiento, porque en el momento de envejecimiento puede ser que cuando se caracteriza el dispositivo, se sabe que este dispositivo no tiene ningún error en la posición 3, digamos, pero conforme se va envejeciendo, empieza a presentar errores en la posición 3. Entonces podemos ir conociendo qué posiciones pueden ir cambiando con el error. Algunos resultados es de que, digamos que algunos protocolos de autenticación que se parecen más o menos a nuestro trabajo o que intentan realmente ser ligeros, ofrecen lo mismo. El de nosotros es el de restauración, que es ligero. Ofrecen un tipo de protección de modelado porque las respuestas no son transmitidas en claro, y bueno, también tienen protección para la misautenticación. Y por ejemplo, esta gráfica lo que nos muestra es, por ejemplo, son los errores que hay cuando se comparan una respuesta con otra. Estas dos de medio, por ejemplo, es la respuesta que está en el dispositivo con la respuesta que está, la respuesta de referencia del servidor. Y más o menos presentan una distancia de Hamming de 6, 8 bits. Esto está en bits, la distancia de Hamming está en bits. Entonces, vemos que al final del protocolo, el número de errores entre la comparación de la respuesta del dispositivo y la respuesta nueva del servidor, la que fue adaptada, ha disminuido considerablemente, ¿no? Disminuye a casi 2 bits por. Además, este otro gráfico lo que muestra aquí es la ventaja que puede tener un adversario para poder tratar de adivinar la respuesta o tratar de modificar los bits de manera de que pase la autenticación. La línea negra es el método tradicional, es la ventaja que se le da al adversario, y las otras tres, esta última no se alcanza a ver, que depende del tamaño de umbral que nosotros estemos caracterizando, demuestra que la ventaja para el adversario es mucho menor que el método tradicional.
Y bueno, como conclusión, pues sí, definitivamente una PUF sirve para identificar a un dispositivo de manera única y sí pueden ser utilizadas en aplicaciones de seguridad. Hasta este momento el mayor problema es el modelado de las PUF, porque realmente se puede generar ese modelo que reacciona de manera única, pero si me preguntas si las PUF tienen futuro, sí, sí los tienen. Lo que se necesita es trabajar en las construcciones que sean más estables, y también cambiar un poco el paradigma de no tratar de siempre implementar los métodos tradicionales que se utilizan para otro tipo de tecnologías, y hacer diseños especiales para este tipo de construcciones, que además que no sean costosos y que hagan que valga la pena utilizarlo. Bueno, gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? En el cálculo de tus gráficas de resultados, ¿trabajaste con dispositivos físicos de hardware o son resultados de simulación? No, sí son, o sea, con respuestas reales obtenidas de FPGAs, grado que deje de oscilar. Entonces, lo que hacen es que se determina un tiempo de medición, y entonces el contador va viendo, cuenta cuántas oscilaciones tiene, y la parte baja, o sea, de la cantidad de oscilaciones que se tiene al final, la parte baja es la que se utiliza como para el generador de números aleatorios, y la parte alta es la que se utiliza como la respuesta PUF. También hay análisis de ver qué bits de la parte alta son los que son más estables y a la vez únicos para determinar que un dispositivo es diferente al otro. Y ya, básicamente se trata de eso, de ring oscillators interconectados, con estructura de forma de memoria y un contador. ¿El ring oscillator tiene inversores? Muchos inversores. Sí. Sí. Ah. No creo si debo tener una imagen. ¿Y por qué se llama Tero? Es porque, bueno, a lo mejor aquí tengo una imagen, pero no. Está muy chiquito. Ahí está. Porque se basa en no me acuerdo, es el efecto de transición, ¿cómo es? Efecto transitorio. El efecto transitorio ring oscillator. ¿Preguntas? Habías comentado que para poder construir una PUF se requiere de alguna manera que la longitud de los cables o de los caminos fuera igual, ¿no? Para poder asegurar o obtener la unicidad de las PUF. Pero y tú también mencionaste que utilizaste una FPGA para hacer una implementación. ¿Y cómo aseguraste que esas longitudes o la implementación que queda dentro de la FPGA tenga las longitudes o la longitud de los caminos sea la que tú requieres? Por mapeado manual. O sea, se indica exactamente en qué CLB del FPGA necesitas el componente que necesites, en qué CLB lo vas a implementar. Y bueno, dices, esta instancia la quiero en el X1, Y1, y esta que se conecte con el X2, Y2, digamos así. Pero sí, realmente es algo como muy artesanal. Y sí, no lo puedes hacer así como que al lenguaje de alto nivel, que tú digas, voy a escribir un oscilador y a ver cómo hace la síntesis el Science, y a ver cómo me lo mapea él, ¿no?
tienes que hacerlo muy puntual para garantizar que esto. Bueno, ¿hasta qué punto los fenómenos eléctricos pueden afectar la salida y cómo los puedes controlar? Pues es que realmente, sí, los fenómenos eléctricos afectan, lo que se intenta es construir circuitos que sean capaces de extraer esa aleatoriedad y que no sean tan vulnerables a estos efectos. Pero como aún así estos efectos persisten al final en las respuestas, por eso es que se han utilizado los otros módulos como el corrector de errores o demás para tratar de minimizar justamente esos cambios que puede haber debido a esos efectos. Lisbane, y si quisiese el problema al revés de las PUF, sacar a la autoridad de los circuitos, ¿es fácil o no? Sacar la utilidad de Si tú quieres en la PUF que te dé una respuesta que no cambie, que sea estable, pero yo quiero una respuesta que sea totalmente inestable y aleatoria. pues ya no es Pues por eso. O sea, tienes algunos bits que cambian mucho, pero si tú quisieses obtener esos bits, ¿es fácil? esos bits que cambian Así es. mucho. En las PUF. Ahora, por ejemplo, una técnica que se hace es de que en la pero es que se tiene que en la caracterización se detectan Seleccionarlos. esos bits y normalmente en las PUF esos se eliminan. Sí. No, aquí no sería eliminado. O sea, habría que caracterizarlo de todas maneras. Sí. No tienes. Y estas respuestas son las que se analizan con el protocolo. Lo que sí es que, o sea, no está el protocolo implementado en el dispositivo. Lo único que está implementado en el FPGA es la PUF. Se le extraen o sea, se le aplican distintos desafíos, las respuestas, y ya se trabaja en un programa, se trabaja con esas respuestas, las respuestas reales. Entendí que la entrada del proceso es como que recibiendo un diferente ángulo de un láser. Ujú. ¿Sí? ¿Y actualmente está implementado físicamente? Sí, de hecho, bueno, hay varias compañías que trabajan con este tipo de PUF, que son más, por ejemplo, como para ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando, por ejemplo, no se me fue el nombre, por ejemplo, es para evitar la piratería, por ejemplo, son tipo como hologramas en donde se le aplica el lector y esto ayuda a que pues, no sea, para que tú sepas que es un medicamento auténtico, por ejemplo, o que es un objeto que tú quieras auténtico, pero esto se le pega al dispositivo. Y de hecho estos son como los más utilizados ahorita, es como sí, lo que más utiliza, pero esto se hace por medio, el análisis de esta información se hace por medio de procesamiento de imágenes. Bueno, ¿cómo cambias el ángulo del láser? Bueno, yo nunca he trabajado con esto, pero, o sea, me imagino, no sé, que cada quien, al momento de tener tu lector, me imagino que debe haber algún tipo de manera para que el láser se incida de diferente ángulo. Sí, ¿nos puedes explicar un poquito de cómo es digamos, los instrumentos que usaste para la caracterización? O sea, ¿qué tipo de instrumentación requiere? ¿Para lo de Sí, nada más o sea, sí hay para sacar primero es una caracterización, ¿no? Temperatura. Ah, ok, la O caracterización. sea, que, digamos, realmente el equipo de laboratorio. Ah, bueno. se requiere. Todo depende del dinero. Todo depende del dinero y de los recursos. A ver, cuando hice la tesis de doctorado, mis pruebas, bueno, tienes que tener yo tenía el FPGA,
en una plataforma, y dentro, yo lo que hice, por ejemplo, en mi caso fue que no está bien hecho, es hacer una caja donde le aplicaba unos focos y por medio de un termómetro trataba de controlar la temperatura interna de esta caja, ¿no? Cuando fui a Francia, ahí tienen un horno especial donde se puede introducir correctamente los cables y se puede tener bien la plataforma del FPGA, y la temperatura pues se mantiene, es más estable, ¿no? Los cambios de temperatura son más estables. Pero entonces sí es necesario tener, por ejemplo, para las temperaturas, este tipo de cámaras que te ayudan a tener un control, un mejor control de la temperatura, saber exactamente a qué temperatura estás poniendo el chip. Y por ejemplo, en el caso de voltaje, pues sí, ahí sí con fuentes, conectando, por ejemplo, en mi caso yo destruí los FPGAs, les quité donde iba la conexión de la fuente, le quité ese pedazo lo desoldé, ¿cómo se llama? Una bobina, y de ahí aplicaba yo el voltaje con una fuente de poder. Por ejemplo, en Francia ahí tienen unas tarjetas especiales que ya vienen con entradas, en donde estas entradas permiten que tú de esa fuente pues ya directamente apliques, escojas cuál es el tipo de alimentación que quieres, ir por la fuente o por manual, y ya pues tienes que hacer, son pruebas pues bastante manuales, ¿no? O sea, esas sí, las de voltaje no, bueno, hasta el momento no he visto que se puedan hacer automatizadas. Como por ejemplo en el de temperatura, las cámaras de temperatura sí hasta tienen un tiempo para pones una temperatura, te puedes esperar, no sé, 5 o 6 horas para que se enfríe y volver a poner la temperatura, esperar a que el dispositivo tenga exactamente la temperatura como es. Bueno, y de envejecimiento yo en particular no he hecho pruebas sobre eso. Y bueno, pues, para el FPGA, para extraer las respuestas, pues lo único que utilizo es un puerto serie. Conecto el IP, conecto el módulo de la PUF a un bus de un procesador que está implementado en el FPGA, y todas las respuestas de esta PUF las mando por ese bus, que a su vez las mando a una salida, por su salida en el puerto serial, y así es como voy obteniendo los datos que la PUF produce. Y ya. ¿Ya ves? Gracias por la presentación. Luis Vale, quizás podrías ir a la lámina en la que están los errores de los bits que están en las cajitas. ¿Perdón? ¿Cuál? En la lámina donde aparecen los errores de... ¿Cuál es? Esa, la última. Esa. Yo te quería preguntar, estas son medicinas reales, como le comentabas al doctor Guillermo, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tipo de puff usaste? Se llama TeroPUF. TeroPUF, pero ¿podrías platicar más acerca de ella? Bueno, la TeroPUF es una... de hecho no la tengo ahí. Bueno, es una PUF que fue propuesta en el equipo donde estaba haciendo el postdoctorado, y es, digamos que funciona como un generador de números aleatorios y como una PUF al mismo tiempo. Y lo que tiene es que, me voy a regresar rápidamente a esta. Lo que tiene es que en lugar de aquí de tener un inversores, aquí lo que tienen conectado es un Rhino Selector. Son dos Rhino, la estructura básica son dos Rhino Selectors ¿cómo se llama? Interconectados en este tipo de celda, y lo que hacen es